el altar del holocausto. Ahí vemos la imagen de lo que era ese mueble. Era el primer mueble. Ayer hablábamos del atrio, hablábamos de la puerta del atrio. Cuando la puerta se abría, para todas las tribus podían ver lo que había adentro. Yo decía anoche que las cortinas que estaban puestas medían como 2,5 metros. Dice que una altura más de lo que un ser humano tiene. Lo que mirábamos ahorita, que estaba fundada de bronce, todas las bases, hermano, y esas cortinas bien puestas, no le daba acceso a nadie entrar, ni por debajo, porque estaban, hermano, bien fundamentadas esas cortinas. Nadie se podía meter. Eso nos indica, hermano, que para nosotros poder entrar y poder estar en la presencia del Señor, no podemos meternos por otro camino. No hay acceso a entrar por otro camino, porque si se llegan a meter por otro camino, dice que son ladrones y salteadores, ¿cierto? Alguno por ahí se metió por el lugar donde no tenía que meterse, y el Señor le dijo: ¿y usted cómo entró aquí? Porque es que ni siquiera vestido de bodas está. Entonces lo ataron y lo sacaron afuera, y allí fue el lloro y el crujir de dientes. Porque hay un solo acceso de entrar al lugar del espacio del altar, y ese espacio solo es la puerta. Nosotros hablábamos, la puerta, hermano, es Jesucristo. Él es la puerta, y por ahí es donde nosotros tenemos que entrar. Dice que las dimensiones: altura tenía 3 codos. Hablábamos que un codo son 45 centímetros. Entonces ustedes hacen allí, ¿cuánto es 3 codos? Dice, de ancho tenía 5 codos y de largo tenía 5 codos. O sea que era un mueble cuadrado. Los materiales que tenía: madera de acacia. Otra vez vemos la madera de acacia en otro mueble del tabernáculo. Dice, cubierto de bronce, que nos habla del juicio por el pecado. Accesorios que tenía este mueble: tenía calderos, paletas, tazones, garfios y braseros. Todos esos utensilios se usaban, hermano, para poder mover lo que allí se iba a sacrificar. Los calderos para recoger la ceniza, para recoger la sangre de los animales. Por ahí están los textos que vamos a ver si los podemos mirar. Y dice la palabra de Dios en Éxodo, el capítulo 27:1: y harás también altar de madera de sitín, que era acacia, de 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura. Será cuadrado el altar y su altura de 3 codos. Harás también, dijo el Señor a Moisés. Hermano, como hemos venido diciendo, todo se hizo, hermano, según el modelo de Dios y como Dios dijo que se hiciera. O sea, no le podemos cambiar. Moisés no le podía cambiar nada. Todo había que hacerlo, hermano, como Dios lo había dicho. El altar era en primer lugar, era señal de la presencia de Dios, donde Él se había manifestado en forma especial. También era el lugar de misericordia, donde el pecador podía tener una cita con Dios mediante las ofrendas y esperaba el favor divino.
Cada persona que iba a entrar al atrio donde estaba este mueble y también la fuente de bronce, no podían entrar sin llevar una ofrenda. Nosotros hablamos aquí, hermano, hace algún mes, de lo que eran las ofrendas. Y en Deuteronomios el capítulo 16, desde los versos 16 en adelante, dice que ninguno se presentará ante Dios con las manos vacías. Nadie. Cada uno tenía que llevar un sacrificio. Había que llevar una ofrenda. Porque de esta manera, hermano, el hombre no podía entrar. El hombre no podía tener acceso a tener el perdón. Cada uno de las personas que habían pecado, que habían cometido alguna falta, dice que tarde y mañana, ofrecían sacrificios. Llevaban, hermano, todos esos sacrificios ante Dios para que Dios les perdonara lo que habían hecho. Era un día a día de traer animales para sacrificarlos. Pero, hermano, el Señor Jesucristo, que es ese altar que se ofreció, hermano, en la cruz para darnos a nosotros la oportunidad de tener una redención, de ser redimidos. Nosotros decíamos anoche que Él pagó el precio, y bastante costoso, pues la palabra de Dios dice que Él no nos compró con plata, ni con oro, ni con piedras preciosas, sino nos compró con su sangre, y la derramó toda en la cruz, hermanos. Él derramó toda su sangre, no le quedó nada. Pues la palabra de Dios dice, hermanos, que cuando Él estaba muriendo en la cruz, y de pronto ya había acabado su vida, dice que un soldado introdujo una lanza en su costado, y de allí salió el poquito de sangre que quedaba, y después comenzó a salir agua. ¿Y sabe qué pudo haber sentido ese soldado? No sé. Pero cuando él introdujo esa lanza en el costado, él dijo: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Yo no sé qué sintió él, pero ahí entendió y comprendió que ese era Dios, que se había manifestado en carne, pero que Él pagó, hermano, todo lo que nosotros debíamos allá, porque no teníamos cómo pagarlo, pero Él lo pagó. Y ahí en esa cruz, hermano, hizo la redención por nuestros pecados. Antes, hermano, de pronto hacer este mueble y de haber hecho todo el tabernáculo, hubieron sacrificios. Dice que Noé, después que cesó el agua, que terminó el diluvio, que bajaron las aguas, lo primero, hermano, que hizo Noé al descender, eso está en Génesis, el capítulo 8 y el verso 20 y 21, dice: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como lo he hecho. Y cuando él descendió del arca, lo primero que escogió, hermano, fueron unos animales limpios, y hizo un altar y sacrificó, hermano, a Dios una ofrenda como un agradecimiento de todo lo que Dios lo había librado a él del juicio, hermano, del diluvio.
Y si el mundo estaba de pronto en un hedor increíble, porque cuántos animales habrían muertos, cuántos animales que se habían ahogado, que estaban por allí en la superficie todavía del agua, y ya lo que estaba seco, había un hedor increíble. Pero en medio de ese hedor increíble, este hombre hizo un altar y sacrificó unos animales. Y como dice la palabra de Dios, que ese olor de todo lo que se hacía en el altar subía a la presencia de Dios, y para Dios era un olor grato. En medio de este mundo, hermano, que nosotros vivimos y estamos, porque estamos en medio de un mundo que lo que hiede es a muerte, a pecado, a destrucción, donde los hijos contra los padres contra los hijos, donde los vecinos con los vecinos, donde hasta a veces nuestras mismas familias. Hermano, en medio de todos esos problemas, tenemos aquí en este lugar una iglesia, un lugar de adoración donde venimos a glorificarlo a Él. Y cada vez que nosotros le damos la alabanza, le glorificamos y le exaltamos, hermano, hay un perfume agradable. Y cuando de pronto Dios está a punto así como de decir ya no más, porque cuántos momentos habrá tenido Dios de decir ya, yo creo que ya está bueno, ya estoy aquí hastiado. Como se lo dijo un día a Moisés, le digo: estoy cansado de este pueblo que lo he bendecido de una y de otra manera, pero ellos no hacen sino hacerme mal. Y le digo a Moisés: te voy a sacar de este pueblo y te voy a poner en un pueblo más grande y más numeroso que este. Te voy a sacar para allá y a estos los voy a destruir. Déjamelos que los acabe. O sea, Dios estaba, hermano, su paciencia se había agotado. Pero dice la palabra que Moisés, aquel hombre tan sabio, dice: ay, Señor, si usted llega a hacer eso, ¿qué dirá la gente de usted? Que como no pudo con ellos, los mató en el desierto. Mire qué sabiduría, qué sabiduría. ¿Qué tal que Dios, hermano, le dijera aquí al hermano, al pastor de esta congregación, y le dijera: vea, hermano Absalón, eso usted tiene un poco de gente allá más mala, yo lo voy a poner en otro lugar con gente nueva, y a todos estos los voy a chicharronar aquí. ¿Qué podría decir el ministro que Dios puso aquí? Porque, hermano, si Dios ha puesto ministros, no es para gobernarlos. La palabra de Dios dice que el Señor le dijo a aquel buen samaritano, cuando llevó a aquel hombre al mesonero, que lo presentó en la iglesia y se lo presentó al pastor, y él le dijo: cuídamelo. Él me dijo: no lo gobierne, cuídemelo, porque yo me voy a ir y me voy a demorar un tiempo, y cuando venga, si usted ha gastado, no sé, dinero, gastó su vida, usted no va a perder nada, porque yo se lo voy a pagar todo. Entonces, mis hermanos, hay altares. El altar de Abraham dice en Génesis 12, 7, 9: y apareció Jehová a Abraham y dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y él, de agradecimiento, dijo, y edificó allí un altar a Jehová, que había aparecido. Aunque el motivo es diferente, también aquí la razón del altar es la gratitud a Dios. Noé está agradecido por haber sido salvado del juicio
que vino sobre el mundo, Abraham estaba agradecido por la gran promesa que acababa de hacerle el Señor respecto a cómo había de heredar la tierra. Y si miramos el altar con Isaac, Génesis el capítulo 22, 1 y 2 y 9, para que lo tengan en las citas, no lo voy a profundizar porque gastaría mucho tiempo. El altar de Jacob, que usted también lo conoce, yo creo que lo hemos enseñado muchas veces. Génesis el capítulo 35, 1, 7. El altar de Moisés, el altar del pacto que Moisés dice, y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantóse de mañana y edificó un altar al pie del monte. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo. He aquí la sangre del pacto. Podemos ver aquí un claro perfil de la obra de la cruz. Moisés rociando sobre el pueblo con la sangre los sacrificios de paz. Cristo es nuestro sacrificio de paz, ofreciéndose a sí mismo para que luego seamos rociados con su sangre del nuevo pacto, la cual nos limpia de todo pecado. Haciendo Moisés una obra, tomando un sacrificio, tomando un cordero y tomando sangre ajena para rociar al pueblo. Lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz, derramando toda su sangre para rociarla sobre nosotros. Pues la palabra de Dios dice que cuando el pueblo de Israel iba a salir de la esclavitud, después de haber hecho Dios algunas cosas terribles contra aquella nación, contra aquel pueblo, lo último fue, hermano, la muerte de los primogénitos. Pero la palabra de Dios dice que el Señor le dijo: tomaréis un cordero y lo vas a matar, un cordero perfecto, dice la palabra. Lo tomarás el día 10 y lo sacrificarás el día 14. Y ese cordero será perfecto, pero la sangre de ese cordero lo pondréis en los dinteles, en los postes de tu casa, en las puertas de tu casa, para que cuando venga el destructor y él vea la sangre no haya mortandad en tu casa. Y él dice: yo, hermano, voy a cumplir esta promesa con los que estén dentro de la casa. Yo no voy a tener ningún cuidado con el que está fuera de la casa. Hermano, si nosotros estamos dentro de él, cuando venga, hermano, el heridor y comience a mirar la sangre, dice: este fue rociado con sangre. Entonces, hermano, él no va a herir a nadie, porque, hermano, esa sangre es la que hace una diferencia, hermanos. Por eso Caín, hermano, cuando él ofreció ese sacrificio, a Caín no le fue acepto, porque no había sangre, hermano, derramada. Porque la sangre, hermano, es la que aleja de nosotros al enemigo para destruirnos. Cuando llegan esas dificultades, hermano, cuando llegan esos problemas y de pronto por ahí está el enemigo con ganas de destruirlo, entonces él mira como una barrera, dice: pero es que aquí hay sangre, y tiene que retirarse, tiene que dejarnos libres, porque, hermano, ese pacto que Dios hizo con nosotros, hermano, se está cumpliendo hoy por ese sacrificio que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Entonces, hermano, hay muchos altares anteriores a lo que Moisés hizo, pero cada uno, hermano, de ellos hizo un altar para ofrecerle a Dios en agradecimiento. Yo no sé cómo será nuestra vida, no sé cómo será, pero, hermano, ese altar
que está representando, hermano, la vida de nuestro Señor Jesucristo en un sacrificio. Pues ese altar, hermano, está cubierto. Esa madera de que se hizo ese altar, ese mueble que era de acacia, una madera bastante liviana, una madera, hermano, que era fácil de transportar. De pronto de otra madera, si se hubiera hecho, había sido difícil llevarla. Pero, hermano, eso nos indica que el Señor Jesucristo, hermano, es liviano. Entonces, la madera de acacia es el nombre de un árbol cuya madera era liviana, pero muy resistente y incorruptible. De ella fueron hechas casi todos los muebles y columnas del tabernáculo. La acacia era muy abundante en Egipto, también en los alrededores del monte Sinaí. Por ser ligera en su peso, hacía más cómodo su transporte a lo largo del desierto, pues bien sabemos que las jornadas eran largas y extendidas. Por las medidas, hermano, que tenemos del altar, podemos deducir que su tamaño no era pequeño. Ese mueble era uno de los más grandes que habían. Pero a pesar de eso, hermano, esa madera fue recubierta con bronce. Toda esa madera, hermano, está recubierta de bronce, toda. De pronto lo hacía ya un poquito más pesado. Yo creo que el bronce pesaba más que la madera. Pero a pesar de que estaba recubierta de bronce, que hemos dicho que el bronce que habla de la justicia de Dios hacia el pecado, para que nosotros podamos estar libres y apartados, hermano, de toda justicia para hacernos daño a nosotros. Pues la palabra de Dios, hermano, dice en San Mateo el capítulo 11 y el verso 29 y 30. Yo creo, hermano, que este texto usted se lo sabe de memoria, ¿cierto? Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Y yo quisiera de pronto preguntar, hermano, ¿es muy difícil ser cristiano? ¿Será muy difícil nosotros poder ser cristianos? ¿Cierto que no? El hermano dice después que él no lleve fácil. Pues la palabra de Dios dice que el ángel de Jehová acampa a nuestro alrededor. O sea, nunca estamos solos. Él nunca nos deja. Él siempre está con nosotros. Entonces, hermanos, si Él nos lleva es fácil. Y si nos deja por ahí alguna vez sueltos, será muy difícil. Hay una palabra que usted la ha conocido y se ha predicado mucho, que es cuando venía un juicio sobre Sodoma y Gomorra, ¿cierto? Y de pronto Dios quiso hacer un juicio sobre ellos, y Abraham comenzó a intervenir por ellos. Si hay 50, bueno, va y cuéntelos, búsquelos. No hay 40, 30, 20, 10. Y yo hago una pregunta: ¿quién se cansó primero? ¿Abraham de interceder o Dios de salvar? ¿Quién se cansó primero? Él llegó hasta 10 y ya no quiso decirle más, porque cada vez que él se acercaba a su Dios, él decía: Señor, no se me vaya a enojar, pero si hay tantos. Pero el Señor siempre fue paciente: vaya, búsquelos. Pero ni siquiera había el 10%, ni siquiera había el diezmo, ¿cierto?
Entonces le dijo, como usted se cansó de interceder, porque si él hubiera dicho hay 4, le aseguro que Dios no había castigado al pueblo por esos 4 y habría hecho otra cosa. Pero como no había, ¿sí?, lo que él pidió, entonces él dio la orden. Bueno, ustedes se me van a salir. Yo le voy a mandar aquí unos ángeles que los van a sacar, pero les dijo algo. Van a salir por el camino y no van a mirar atrás. Hermano, eso nos indica que el Señor, hermano, nos ha puesto en este camino y nosotros no debemos de mirar para atrás nunca. Pero dice que iba su esposa y sus 2 hijas, ¿cierto? Pero ¿qué le pasó a la mujer de Lot? Se convirtió en una estatua de sal. ¿Por qué? Porque miró atrás, ¿cierto? Porque, hermano, no solamente nosotros tenemos que salirnos del mundo, sino que el mundo también debe de salirse de nosotros. Y ese fue el problema que le pasó a la mujer de Lot. Pues ella se salió de Sodoma, pero Sodoma no se salió de ella. Y por eso cuando iba en la llanura, ella no soportó sin volver a mirar qué le estaba pasando a su Sodoma, que aún la tenía en el corazón. La palabra de Dios dice: vosotros estáis en el mundo, pero no pertenecéis a él. Hermanos, no es necesario que nosotros nos tengamos que meter en un monasterio, porque hay monasterios, ¿cierto?, para hombres que se meten allá para de pronto no contaminarse con el pecado. Hay monasterios para mujeres que se vuelven monjas porque ellos creen que un vestido hasta aquí y hasta los pies los va a hacer inmunes al pecado. Yo no necesito encerrarme en un cuarto, porque, hermano, yo lo que necesito es estar en el mundo, poder vivir con todas las cosas que tiene el mundo y poder estar libre de todas esas cosas. Eso es lo que Dios quiere. Dios no nos ha puesto a nosotros ataduras. Qué bueno, hermano, yo decía anoche que nosotros somos libres. Nosotros tenemos libertad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Qué bueno, hermano, que en nosotros haya esa libertad. No sé si es Juan, hermano, capítulo 9. Hay un texto por ahí donde dice: entraréis y saldréis y hallaréis pastos. Si alguno me ayuda, lo podíamos por ahí poner. Si no me equivoco es Juan 9, pero no me acuerdo del texto. Pero el texto dice: entraréis y saldréis y hallaréis pastos. ¿Cómo podemos entender cómo es eso que entramos y salimos? ¿Qué podía decir, hermano? Entraréis y saldréis. ¿Será que yo voy a entrar y me voy a salir? Pero, hermano, la palabra dice de Dios: entraréis. Hermano, qué bueno que nosotros podamos entrar en Él, que nos podamos meter en Él. Y cuando nosotros entramos en Él, de allí salimos. ¿De qué salimos? De todos esos problemas que tenemos, de todas esas deudas que hay, de todas las enfermedades que tenemos, de todos los problemas que tenemos. De eso es que vamos a salir. Dice: entraréis. Y Él nos va a quitar todo, hermano, lo que nos está estorbando. Y saldremos de todos los problemas y tendremos pastos. Eso habla de alimento. Vamos a tener comida. Vamos a vivir bien. La madera, hermano, fue recubierta. El bronce nos habla de Dios en su justicia. Pero quisiera de pronto decir algo aquí. Cuando yo hablaba de que la madera, hermano, de acacia estaba, era abundante. Yo no sé cuántos hemos visto que las raíces a veces de los árboles
se salen, ¿cierto? Se brotan. De pronto muchas personas caminaban y se encontraban con las raíces de ese árbol de acacia, de esa madera tan fina y tan liviana. Pero de pronto encontraban raíces, de pronto secas, de pronto raíces no muy buenas, no muy bonitas. Pero hermano, esas raíces estaban dándole una savia a ese árbol. Pues la palabra de Dios dice en Isaías el capítulo 53: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. A veces a nosotros se nos vuelve difícil, hermano, predicar la palabra. A veces somos muy malos para llevar el evangelio, ¿cierto? Nosotros creemos que de pronto en la iglesia hay personas dedicadas al evangelismo. Yo creo que ustedes aquí tienen un comité de eso, ¿cierto? En todas las iglesias hay comités de evangelismo. Y hay algunos que no servimos para nada en eso. Somos malos para eso. Sí. Yo siempre dije, Dios mío, yo sí fui malo para llegar a una puerta y tocarla. Malo. Yo no sé con qué me iban a salir. Pero no sé si así como yo hay muchos. Y los hemos puesto como evangelistas. Y de pronto ni siquiera ese perfil lo tienen. Porque cada uno, hermano, de los perfiles debemos de mirarlos nosotros en cada una de las personas. A veces ponemos maestros y maestras en la escuela dominical y no soportan los niños. Los cocotean, los pellizcan, los gritan. Y son maestros de escuela dominical, ¿cierto? Sí, hermano. Yo tuve un problema en esta semana con un doctor que me llevaron por allá porque pues me dio por ahí como un patatús. Yo le he dicho al Señor: Señor, yo predico lo que son las ofrendas y hermano, yo siempre digo que nosotros no debemos de enfermarnos. Yo como cristiano no me debo de enfermar, porque la palabra lo dice. La palabra lo dice. Yo no sé si pudiéramos poner allí el Salmo 105 y el verso, Dios mío, va a tocar mirarlo aquí. Y el verso 37. Salmo 105, verso 37. Yo lo leo aquí mientras sale allá. Dice: lo sacó con plata y oro al pueblo de Israel de allá de Egipto, dice, y lo sacó con plata y oro. Y dice: y no hubo en sus tribus enfermo. Y de verdad yo me fui por allá a estar bien con mi esposa por allá en Medellín. Estábamos en Colombia Moda. Y se me subió el azúcar, dije que a 360. Y por allá casi quedo. Cuando estaba tan malo porque la presión se me subió, la presión se me bajó a 52. La tensión se me subió a 100 y no sé cuánto. El azúcar a 300 y pico. Y cuando la mujer me vio, me dijo: ¿vos qué tenés? Yo te veo raro. Dijo: pues yo me voy como a caer. Iba para el piso, me senté en una grada y ahí me quedé dormido. Era para que me hubiera muerto. Yo lo único que le dije fue: Señor, no me dejes morir por aquí tan lejos. Si me vas a matar, déjame llegar a la casa, hombre. Pero hermano, yo he dicho, si nosotros, hermanos, no debemos estar enfermos, pues si alguna enfermedad llega,
Pues por ahí hay una parábola en los evangelios, o en el evangelio, en algunas de los 4 evangelios. Dice que encontraron por ahí uno que estaba enfermo y le dijeron: ¿y este por qué está así? ¿Quién pecó? El papá, la mamá, el abuelo, no sé quién pecó. Digo, no, ninguno de ellos pecó. Esto es para que se manifieste la gloria de Dios. Entonces lo sanó. Y yo le dije: Señor, yo no me debo enfermar. Y si me enfermo, pues esto es para que se cumpla algo en mí, ¿cierto? Yo siempre he dicho, mis hijos, uno tiene 23, va a cumplir, tiene 22, uno tiene 20, los cumple ahora en octubre, el otro tiene 10, 11. Y no me acuerdo haberlos llevado al hospital. Y un día uno que me tocó llevarlo al hospital porque por allá jugando se dio un golpe y no quería decir nada. Y después de 15 días, hermanos, se le hizo un problema en la pierna. Él estaba en la dominical cuando él se fue y yo dije: ¿por qué se fue, Ever? Yo no le presté atención, terminamos el culto, llegamos a la casa. Cuando nosotros llegamos, yo encontré a ese muchacho con una fiebre casi más de 40, hermano, y tenía toda la pierna roja. Y se había abierto una abertura y había un hueco, hermano, que yo creo que casi entraba la mano, casi se le veía el hueso. Y yo dije: Dios mío, ¿qué pasó? Oré por él, pero ya le dimos algunas cositas, el dolor no se quitaba. Para el hospital. Allá lo llevamos, allá le pusieron antibióticos. Al otro día, el lunes, yo fui como a las 5 de la tarde, cuando me dice el médico: el hijo suyo tiene bastantes problemas. Va a tocar, si no hacemos algo por él, yo creo que va a tocarle quitarle la pierna, me dijo. Dios mío, cuando él me dijo eso, yo sentí un mal y un dolor. Yo fui, lo miré y me salí del hospital como a las 6 de la tarde. Estuve en la sastrería, algo que tenía que hacer, y me fui para la casa, hermano, y allá me metí en la presencia del Señor y comencé a orar y a orar y a orar. Y comencé a llorar y lloraba y hablaba en lenguas. Y en un momento, cuando ya tenía como una hora, eran como ya las 8 y pico, yo comencé a decirle: Señor, mi hijo está allá en el hospital, tiene un problema grande. Y yo comencé a pasarme la mano así por donde él tenía el mal y dije: Señor, ve y sánalo. Y yo sentí, hermano, una unción que cubrió mi cabeza hasta los pies, y quedé hablando en lenguas. Y yo sentí, eran ya las 9 de la noche, y yo dije: amor, yo voy a ir al hospital. Yo sé que a esta hora no me dejan entrar, pero yo voy a ir. Él me había dicho que la comida que le estaban dando no había comido, porque una comida muy desabrida. Y dije yo: en el camino voy a comprar algo. Y por allá vi una pizzería, me compré 2 pizzas, las metí en una bolsa y dije: pero ¿cómo me las van a dejar entrar? Y por aquí en una media, por aquí me las metí. Y yo llegué allá todo caliente, me estaba quemando la pierna. Y yo le dije: Señor, vea, tengo a mi hijo allá, ¿será que usted me deja entrar? Yo no sé qué vio. Y él me dijo: pues de verdad que a esta hora no se deja entrar a nadie, pero entre y váyase por aquí, no se meta por este lado, porque para que no lo vean. Me dijo: ese hospital es grandísimo. Eso yo bueno, al fin, por ahí preguntando llegué. Hermano, cuando yo llegué al cuarto donde estaba mi hijo, él estaba sentado y estaba llorando. Y yo le dije: hola, hijo. Y cuando él me voltea, me dice: papá, ¿y usted qué hace aquí? No, yo vine a mirarte. Y él me dice: papá, ¿sabe que hace algún momento sentí un deseo de orar? Y yo me paré, me senté aquí en la camilla. Al lado de él había un muchacho que se había sentado en una moto, estaba partido por todas partes. Ese muchacho tenía fracturas, estaba destruido.
Y él estaba ahí al lado. Y dice que él sintió que tenía que orar y comenzó a glorificar, a orar. Dice que habló en lengua y dijo: papá, en algún momento sentí que algo me cubrió a mí. Y sabe, papá, que ya no siento dolor y yo estoy sano, me dijo. Él tenía una venda, hermano, cubierta. Y yo le dije: claro que sí, hijo, está sano. Y le conté lo que estaba haciendo yo, hermano. Lo que yo estaba haciendo aquí, él lo estaba sintiendo allá. Y al otro día, hermano, a las 7 de la mañana le quitaron la venda. El rojo se le había quitado. La abertura que casi cabía la mano había quedado como en 2 centímetros había quedado. Y a las 3 de la tarde me le dieron la salida. Hermano, porque cuando nosotros le creemos a Dios, hermano, Dios hace cosas grandes. Entonces, mis hermanos, nosotros, hermanos, no es para que padezcamos, para que padezamos enfermedades ni nada. Porque, hermano, cuando nosotros entramos en Él, salimos de todo, hermano. Pero hay que meternos, hermano. Lo que pasa es que nosotros sí queremos ser bendecidos, pero no nos gusta como meternos. Como en verdad buscarlo a Él, llenarnos de Él. La madera fue cubierta, el bronce nos habla de Dios en su juicio. Mientras que el oro nos habla de Dios en la gloria de su deidad. Desde la distancia, una vez se abrió la puerta del atrio, las tribus podían ver el altar y la fuente de bronce, el juicio de Dios contra el pecado, pero nadie podía mirar el oro, tipo de la gloria de Dios, pues este está en los lugares santo y santísimo. No hemos llegado allá donde vamos a mirar la gloria del oro. Allí solo se podía mirar si se estaba dentro. Para comprender la gloria de Dios hay que ser mucho más que un espectador. Es necesario entrar a su presencia habiendo pasado por el altar del sacrificio y la fuente de la limpieza. Hay mucha gente que quiere entrar a la grandeza del Señor. Sin embargo, ni siquiera desean arrepentirse, mucho menos ser bautizados en el nombre de Jesús. Hay muchos que sí se quieren salvar. Hay muchos que sí quieren, hermano, estar en la presencia de Dios, pero a Él no lo quieren buscar. A Él no lo quieren buscar. Y hermano, el Señor, esa madera de acacia recubierta con bronce, hermano, habla, hermano, de que no había corrupción. No había nada que lo pudiera dañar. Porque, hermano, había fuego. Y vamos a mirar ahorita en ese altar. Dice que el altar estaba encendido continuamente. Hermano, y si un mueble de esos de madera tiene altar continuamente, tiene fuego continuamente, se puede quemar muy fácil, ¿cierto? Pero para que no se quemara esa madera, entonces fue recubierta, hermano, de bronce. Hermano, Dios solo con su humanidad no había podido resistir los embates de todos los problemas que se le presentaron. Pero, hermano, Él estaba cubierto de bronce, que habla del juicio de su justicia. Dice: porque no dejará mi alma en el Seol, ni permitirá que tu santo vea corrupción. Eso está en el Salmo número 16:10. Y en Hechos, el capítulo 29, 31, si lo quieres proyectar, dice: pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en el trono, en el trono, viéndolo antes hablado de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne
vio corrupción. Hermano, él no vio corrupción. Él no tiene corrupción de nada. Porque, hermano, para que nosotros tengamos corrupción, la corrupción es el pecado. Pero la palabra de Dios dice que Él es el verbo. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, y aquel verbo fue hecho carne. Si la palabra es incorruptible y esa palabra fue hecha carne, es apenas normal que no se corrompiese ese cuerpo que por ella había sido formado. Con esto queda demostrado que Jesucristo, aunque era semejante a los hombres, no obstante tenía una gran diferencia con ellos. La gran diferencia es que en Él no hubo pecado, y por no haber pecado tampoco había corrupción. Si Él no tiene pecado, no hay corrupción. La madera de acacia y Cristo, como Cristo sabemos, esta madera fue utilizada en la fabricación de varios muebles del tabernáculo, por lo cual debemos comprender la tipología abundante y su relación específica con Cristo. Ya vimos que así como la madera no se corrompió, tampoco la carne de Jesucristo vio corrupción. Debemos entender que la muerte y la corrupción vienen por causa del pecado. La palabra de Dios en Romanos el capítulo 6, el verso 23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Por lo tanto, podemos preguntarnos: ¿qué ocurrió con Cristo? Si Él fue entregado por el Espíritu Santo, nació, vivió y murió sin pecado, las Escrituras, hermano, se refiere a este caso de una manera muy clara. Dice la palabra de Dios en primera de Juan 3:5: y sabemos que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando lo maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encontraba la causa al que los juzgaba justamente. Eso está en primera de Pedro el capítulo 2, el verso 21 y 23. Entonces, mis hermanos, Dios no tuvo ninguna corrupción, porque en Él no había pecado. Y hermano, qué bueno que podamos seguir sus pisadas, ¿cierto? Pues dice que si Él recibía una ofensa, Él no respondía con esa ofensa. ¿Cierto que no? Pero nosotros, hermano, ¿podemos ser de esa manera? ¿Sí podemos nosotros cumplir el texto? Si alguien te mete una cachetada, le pones el otro. ¿Seremos capaces de hacerlo? ¿Tendremos esa capacidad? ¿O podemos citar otro texto, cierto? Porque de pronto entonces nosotros decimos: pues con la medida que mide serás medido, ¿cierto? Como me pegaste, pues yo te pego. ¿Sí podemos nosotros? ¿Cómo lo hacemos? Como el Señor dijo: si te pegan, pon la otra. ¿O lo hacemos como era en la ley? ¿Sí? Si me pegan, pego. Muchas veces lo hemos hecho, ¿verdad? Hasta que en nuestra casa, hermano, ¿cuántos maltratos familiares hay en nuestras casas a veces? Y nos damos duro, ¿cierto? Y vuelan los platos, y los pocillos se revientan, y de pronto podemos decir, y la gente puede mirar: oiga lo que se escucha por allá. Y eso que es cristiano, ¿no? Entonces, mis hermanos,
Qué bueno que en nosotros, hermano, pueda haber ese sentir, que si Cristo, hermano, está reflejado en nosotros, que podamos vivir, hermano, lo que la palabra de Dios nos indica. La madera de acacia del altar del holocausto tuvo que ser sometida a prueba del fuego, que debía arder continuamente. Aquella madera solo no hubiera resistido esa fuerte prueba, a no ser por el bronce que la estaba protegiendo. Jesucristo no solo era hombre, sino también era Dios sobre todas las cosas, y bendito por los siglos de los siglos. Romanos 9:5. La madera nos habla de la humanidad de Cristo, pero el bronce nos habla de su divinidad, haciendo juicio contra el pecado. Ya habíamos hablado un poco del sacrificio de bronce en las lecciones anteriores. Entonces, mis hermanos, ese juicio, esa obra, todo lo que Dios ha hecho, hermano, nos representa a nosotros. Esta salvación que nosotros tenemos. Colosenses, el capítulo 2, el verso 9 y el verso 10 dice: porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Todo, hermano, en él habita toda la plenitud, toda. Los 4 cuernos de bronce que estaban allí lo podíamos mirar. Vamos a hablar un poquitico, no hay mucho tiempo para hablar de todo lo que se podía hablar de los cuernos. Mostremos la imagen. Dice: en la época de Josué, el cuerno fue utilizado como trompeta. En los tiempos de David se utilizaba como recipiente para depositar aceite. He aquí considerado el símbolo del poder y de la prosperidad. Esos 4 cuernos que están arriba, hermano, también nos están hablando de los 4 puntos cardinales del mundo, de los 4 puntos: oriente, occidente, norte y sur. Los 4 cuernos que servían de esquinas al altar eran también considerados como lugar de refugio para el pecador que venía arrepentido, proclamando su encuentro con el Dios de la misericordia. Primera de Reyes, capítulo 1, 50 y 53. Ahí, hermano, está hablando de esos cuernos que hablaban de la misericordia de Dios. Hablamos de estos cuernos en un tipo claro del mensaje del evangelio que debe de predicarse hacia los 4 extremos del mundo. Y la palabra de Dios dice en un texto que usted lo conoce, dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Marcos, el capítulo 16, 15 al 16. Hermano, esos cuernos que estaban allí puestos están también, hermano, indicando, porque ellos estaban direccionados a lo que era todos los 4 puntos cardinales del mundo. El número 4, hermano, el número 4 está hablando de que el evangelio, hermano, se debe de predicar así como los 4 postes que estaban en la puerta de la entrada. Ahí también vuelve a aparecer el número 4. Podíamos hablar mucho de eso, pero el tiempo es corto, hermano, para poder referirles y hablar de todo lo que significa el cuerno. Esos cuernos también, hermano, estaban hechos de bronce. Los anillos, hermano, que estaban también donde se metían las varas, hacían el acceso fácil para poder cargar el mueble.
Esas varas, hermano, también estaban, aquí estamos es en el altar del incienso. Es la otra figura, porque también en el altar del incienso también están los 4 cuernos, pero en el altar del holocausto, que es el que estamos hablando. No, para atrás, o sea, la imagen de donde está el altar, ahí estaban los 4 cuernos. También, hermano, tenía sus argollas. Esas argollitas, hermano, también estaban hechas de bronce. La rejilla, hermano, que era donde se ponía el animal, ahí está afuera. La rejilla también tenía las 4 argollas. Ahí se indica, hermano, que la rejilla entraba. Y de pronto las tablas, hermano, ahí no se nota, pero creo que las tablas, hermano, también tenían algún huequito donde salían las argollas de la rejilla que estaba dentro. Usted ve las 2 imágenes. La parrilla que está dentro es la misma parrilla aquí que está afuera, sino que el dibujo lo sacaron para que usted lo pudiera mirar. En esa rejilla, hermano, era donde se descargaba el sacrificio. El sacrificio, lo que se llevaba para sacrificar, para que no pasara de largo, porque eso era un hueco. Esas tablas solamente era un hueco. Por debajo, hermano, entraba la brisa fácilmente. El sacerdote continuamente tenía que estar metiéndole leña. El fuego, hermano, de ese altar no lo pusieron los sacerdotes. El fuego lo metió Dios. Él solamente se encargaba, hermano, de mantener la leña, que la leña siempre estuviera, que no faltara la leña, que siempre estuviera ardiendo, porque el fuego debía arder continuamente. Y nosotros podíamos mirar el fuego del altar. Miramos ahora algo de singular importancia respecto a nuestro tema del tabernáculo, que hemos venido estudiando a lo largo de las lecciones. Se trata del fuego del altar. Este fuego no era común ni corriente, era algo sobrenatural, puesto que fue encendido por Dios mismo de una manera milagrosa. Dice Levíticos el capítulo 6, el verso 12 y 13: y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él, y quemará sobre él la grosura de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará, no se apagará. Observamos inicialmente algunas referencias tocantes a la importancia del fuego y sus orígenes, a fin de entender con mayor claridad posible su tipología y significado y aplicaciones. Y de verdad, hermano, nos demoraríamos de pronto mucho poder hablar del fuego, pero de pronto para tocar algunas cosas muy sencillas. Y si usted estudiara minuciosamente la palabra, si no me equivoco, hermano, no tengo aquí la referencia para de pronto decírselo con textos bíblicos y para que usted lo mirara, pero me gustaría que lo estudiara y se lo llevara como tarea, y de pronto investiguelo por el internet. Uno fácil ahorita puede, pero la Biblia habla, hermano, de 5 clases de fuego. Y a veces nosotros cometemos errores, hermano. Cometemos errores. Cuando de pronto hablamos en nuestras predicaciones y de pronto nuestros cánticos, donde de pronto encontramos, hermano,
cántico donde nosotros pedimos fuego, ¿cierto? Cuando yo empecé mi vida cristiana, los retiros, hermano, para mí eran algo excelente. Yo no me perdí un retiro. Y de verdad que en esos retiros, hermanos, se gozaba uno mucho. Y allá, hermano, siempre los coros que prendían como fuego, fuego, la iglesia pide fuego, ¿cierto? Y que descienda el fuego, ese fuego pentecostal. Y de pronto nosotros, hermano, en la zarza, ayer de pronto toqué algo, pero hermano, cuando la zarza, hermano, se incendió y Moisés vio esa zarza que ardía, como yo lo decía, o sea, lo anormal era que no se consumía, pero era muy fácil que una zarza se encendiera por la temperatura. Unos chamizos, hermano, porque la zarza es una matica como no muy bonita, se encendía fácilmente. Pero hermano, o sea, lo que a Moisés le impactó fue de que no se consumía. Y nosotros cantamos un coro, mucho lo hemos cantado y aún todavía lo cantamos, y decimos: oh Señor, quiero que ardas en mi ser, como la zarza quiero arder con tu poder, ¿cierto? ¿Y usted sabe de qué fuego estaba hablando la zarza? ¿Por qué la zarza ardía y no se consumía? Era una tipología, hermano, y de pronto era una manifestación del Señor por medio de una zarza, en una teofanía. Por eso, hermano, cuando Moisés se iba acercando, salieron unas palabras, ¿cierto? ¿Qué le dijeron? Moisés, quita tus sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. ¿Será que Moisés no estaba santificado? ¿Será que Moisés traería algún problema? ¿Ustedes qué dicen? ¿Será que Moisés se había arrepentido de hace 40 años atrás cuando mató al egipcio? ¿Se había arrepentido Moisés? ¿Ustedes qué dicen? Pero el Señor le dijo: el lugar donde pisas es santo. Y parece que traes algún pecado. Y por eso el Señor le dijo: mete tu mano en el seno. Y cuando salió de allá, ¿cómo le salió? ¿Y qué significa la lepra? Pecado, ¿cierto? Entonces Moisés traía algún problema. Había que limpiarse para poder estar cerca de ahí, de la presencia de Dios, para que de pronto no se muriera. Pero el Señor volvió y le dijo: vuelve a meter tu mano. Y metió la mano y ya salió limpia. Ya lo limpió. Hermano, no sé cuántos pecados nosotros podemos tener. A veces nos queremos presentar ante Dios y le clamamos, pero venimos, hermano, inundados de algunas cosas que nos están dañando nuestra vida cristiana. Pero hermano, qué bueno que podamos nosotros meternos en Él. Y hermano, y poder mirar, porque es que ese fuego, hermano, que estaba ocurriendo allí, hermano, era un fuego de prueba. Era un fuego de prueba, hermanos. Porque el pueblo estaba pasando por algunas dificultades, hermano, grandes. El pueblo en Egipto estaban cargando ladrillos a fuerza de látigo. El pueblo estaba, hermano, siendo consumido por tantas cosas, pero a pesar de que ellos tenían dificultades, por eso dice: esa zarza ardía y no se consumía. Estaba hablando que el pueblo estaba sufriendo continuamente allá, pero a pesar de todo crecía. A pesar de todo estaban creciendo en número. Pero hermano, ese fuego habla, hermano, de un problema grande, que nosotros no debemos de tenerlo, que no deben de haber pruebas en nosotros. Entonces nosotros no debemos de pedirlo, no podemos de pedirlo. Y vean, mis hermanos, hay otro fuego que la palabra de Dios habla cuando hubo aquel sacrificio, hermano,
de que Elías se enfrentó a los profetas de Baal. Porque había un problema entre el pueblo, no sabían dónde dirigirse, a cuál Dios se podían dirigir. Había un problema entre el pueblo, estaban claudicando entre dos pensamientos. Nosotros lo hemos enseñado, ¿cierto? Lo hemos oído. Pues la palabra de Dios dice que Elías se presentó ante los profetas de Baal y le dijo: bueno, vamos a hacer aquí un sacrificio, vamos a hacer un altar. Cada uno va a tener aquí un animal y lo va a poner allí en el sacrificio, pero no le va a poner fuego. No le va a poner fuego. Y dice: y empiecen ustedes que son más. Y la palabra de Dios dice que aquellos hombres comenzaron y sacrificaron el animal, lo pusieron en el altar que habían hecho. Y comenzaron, hermano, a danzar, a hacer unas cosas y a hacer otras cosas. Dice que se cortaban, que se tasajeaban el cuerpo, se derramaban la sangre, pero no pasaba nada. Y dice que empezaron desde la mañana y era la tarde y no pasaba nada. Y de pronto Elías se reía de ellos y les decía: clamen más duro. De pronto ese Dios que ustedes tienen está hasta dormido, o de pronto está de camino, está de viaje. Pero no pasó nada. Pero hermano, no pasó con ellos nada. Dijo: ahora me toca a mi turno. Pero ¿qué hizo Elías? Había un altar que estaba destruido, un altar que no estaba bien hecho. Pero dice que él escogió piedras, y 12 piedras según el número, hermano, de las tribus, y las colocó en su orden, bien acomodadas. Y dice que hizo una zanja alrededor de él. Y además de que hacer esa zanja, le derramó 12 cántaros de agua. Hermano, había una sequía. Derramar 12 cántaros de agua, eso era complicado. Eso era difícil, botar 12 cántaros de agua cuando había sequía en el pueblo. Y hay de pronto tipologías. Esas 12 piedras, esos 12 cántaros de agua, de pronto nos pueden hablar de los 12 apóstoles que se ubicaron, hermano, para que predicaran la palabra, para que enseñaran la palabra, porque esa agua, hermano, nos está hablando de esta palabra. Pero ¿a quién se le ocurre, hermano, echarle agua a un altar que se va a encender de fuego? ¿Usted va a hacer un altar y le echa agua? ¿Cierto que no? Usted le echa gasolina, pero él le echó agua. Pero después de haber arreglado, hermano, qué bueno que nosotros podamos arreglar nuestra vida, podamos arreglar nuestro altar, hermano, para que la presencia de Dios pueda habitar en nosotros. Porque, hermano, cuando él arregló el altar, cuando hizo la zanja, cuando le echó agua, hermanos, cuando eso ocurre, no se tardó mucho en que la presencia de Dios, hermano, cayera en fuego sobre ese altar. Y dice: y consumió el holocausto, consumió todo lo que había y lamió todo el agua. Porque, hermano, cuando nosotros estamos puestos en la presencia y en las manos de Dios, hermano, nuestra vida, hermano, se llenará en abundancia de Dios. Y nosotros podemos, hermano, estar siempre en pie. Yo le voy a invitar, hermanos, para que se coloquen de pie en esta noche. Que ojalá, hermano, que ese altar, que era una tipología, hermano, de ese altar verdadero que es el Señor Jesucristo, de ese sacrificio que se ofrecía, hermano, tarde y mañana. Pues la palabra de Dios dice en alguno de los textos que tengo aquí, de pronto para buscarlo se me volvería un problema, pero dijo: ya estoy hastiado de que ustedes me ofrezcan corderos por la mañana, corderos por la tarde. Ya estoy cansado de tanto sacrificio. Y por eso, hermano, él dice en Hebreos que con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados.
con una sola ofrenda, hermano. Él se ofreció en un sacrificio perfecto, porque el Señor Jesucristo no tenía ninguna tacha, ningún problema tenía Él. Pero hermano, Él fue a una cruz. Y allá, hermano, dio su vida en rescate por nosotros y perdonó, hermano, nuestros pecados. Nos limpió, hermano. Él llevó nuestra culpa. Él pagó lo que teníamos que pagar en la cruz. Se ofreció con una sola ofrenda, hermanos. Con una sola ofrenda. Él se ofreció en un sacrificio. Porque ya no quería, dijo, ya no quiero más sangre de toros y de machos cabríos. Ya no quiero más de eso. Ya no quiero más sangre derramada. Hermano, entonces como ya ahorita, en estos momentos, ya no hay un sacrificio para nosotros hacerlo, porque Miqueas dice: me presentaré delante de Dios con 1000 arroyos de aceite, daré mi primogénito por mi pecado, por mi rebelión, sacrificaré holocaustos, daré 1000 corderos y los llevaré para sacrificarlos por mi pecado. Pues la palabra de Dios dice: oh hombre, ya Dios no pide de ti eso, que hagas tanto sacrificio. Solamente el Señor pide de ti que tengas misericordia, que tengas juicio, que vengas a la presencia de Dios, que te metas delante de Él, para que el Señor comience a meterse en tu vida. Porque, hermano, es mejor estar en la presencia de Dios, es mejor humillarnos delante de Él que tener sacrificios. Entonces yo no sé, hermano, usted qué piense hacer, pero eso que pasó allá, hermano, era una sombra, era solo una figura del verdadero sacrificio de la muerte del Señor Jesús. Oh Dios eterno, te damos gracias, Padre celestial.